Hola, Milagros, Doctor, sí, claro. doctor, compañeros, tengan ustedes una buena noche. A continuación expondremos el tema de pie diabético y úlceras en el pie diabético. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, se revisarán los temas de definición, clasificación, fisiopatología y diagnóstico y también tratamiento. Siguiente, por favor. En cuanto a la definición, la diabetes mellitus tipo 2 va a ser un problema de salud pública en el Perú y en el mundo. Su principal complicación crónica va a ser tanto por su frecuencia como por la subsecuente discapacidad que genera, va a ser el pie diabético. El pie diabético se va a definir como cualquier complicación en el pie como consecuencia de la diabetes mellitus tipo 2 y tiene diversas formas de presentación, pero los principales van a ser la neuropatía y la insuficiencia vascular periférica, que va a conllevar a que las personas tengan un mayor riesgo de ulceración, en muchos casos hasta de amputación. Según la Organización Mundial de la Salud, también lo define como la infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior que van a estar asociados con alteraciones neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica, ¿no? Como ya lo mencioné. La epidemiología del pie diabético es todavía desconocida, ya que va a englobar distintos procesos patológicos y hoy en día todavía no existe una clasificación o una descripción que reúna todos los criterios y permitan la valoración de su magnitud de forma más exacta. Pero aproximadamente el 15% de los pacientes con diabetes va a desarrollar una úlcera en el pie o pierna en el transcurso de la enfermedad. También la gangrena va a ser frecuente en estos pacientes que en la población en general, que va a ser 53 veces superior en los varones y 70% superior en las mujeres. Cerca del 20% de las hospitalizaciones en pacientes diabéticos van a ser por lesiones de pie y un 50% de los amputados van a volver a amputarse antes de los 5 años. Y las úlceras van a ser responsables de aproximadamente el 85% de las amputaciones y el 50% de estos amputados van a fallecer dentro de los 3 a 5 años que siguen a la amputación. En resumen, pues este va a ser un grave problema de salud pública actual. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, se pueden agrupar de distintas maneras, por ejemplo, como según el medio ambiente, estilos de vida, factores hereditarios o relacionados a la persona. También los factores de riesgo de ulceración se pueden dividir en sistémicos y locales. Factores sistémicos o generales como el tiempo de evolución de la diabetes, que se dice que es dentro de los 10 primeros años, hiperglicemia no controlada, edad avanzada, hipertensión arterial sistémica, que tengan una hipertrigliceridemia, ceguera o pérdida visual, una insuficiencia renal crónica o un tabaquismo. En los factores locales tenemos una neuropatía periférica, deformación anatómica del pie, un trauma y uso de calzado inapropiado, además de presencia de hiperkeratosis, limitación de la movilidad articular, enfermedad vascular periférica e historia de amputación previa por úlcera. En general, todos los factores sistémicos y locales van a ser factores de riesgo para la amputación de una extremidad. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, se puede presentar por disfunción neurológica o neuropática en un 40-60% de los casos. Como se ve en el lado izquierdo de la imagen, se va a dar por una afectación sensitiva, es decir, que va a haber una pérdida de la sensación superficial o profunda y también por una afectación motora, ¿no? Que se va a caracterizar principalmente por la presencia de deformaciones en los dedos o en uno o ambos pies con un aumento de los sitios de presión plantar. También se da por una afectación autonómica, que es una complicación frecuente en aquellos pacientes que van a usar calzados inadecuados o muy ajustados en un pie previamente insensible. Esta condición de la pérdida de la sensibilidad va a aumentar el riesgo de la aparición de ulceraciones debido a la exposición repetida al trauma. En condiciones extremas puede darse como una neuroartropatía, como el pie de Charcot. La afección vascular que se ve en el lado derecho de la imagen también puede presentarse de dos tipos, como la macroangiopatía, que va a estar caracterizada por la aterosclerosis, por ejemplo, de los troncos tibioperoneos o popliteos, o de los pequeños vasos del pie, ¿no?
comúnmente van a estar presentes en pacientes diabéticos. O la microangiopatía, que sería el otro tipo, que va a estar caracterizada por la existencia de los shunts arteriovenosos y que pueden evidenciarse clínicamente por la presencia de edema local, una distensión venosa en posición horizontal. Inicialmente, no todas estas úlceras de pie diabético se van a encontrar infectadas, pero cuando el componente infeccioso está presente puede poner en riesgo la extremidad. También la infección va a depender de la profundidad, del tamaño y el tiempo de la evolución de la úlcera y se va a caracterizar por la presencia de secreción purulenta y al menos dos signos o síntomas de inflamación como el eritema, calor o induración o el dolor. También la existencia de una úlcera que presenta más de 30 días de evolución, complicada con fístulas o cavidades, se debe sospechar de la presencia de una infección, particularmente de una osteomielitis. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiopatogenia, como ya lo mencioné, vamos a tener los tres factores principales que son isquemia, neuropatía y la infección. Como ya les mencioné de la macroangiopatía, se va a dar en vasos de mediano y gran calibre, pero se va a diferenciar de los pacientes no diabéticos en que van a tener una distribución bilateral, va a ser difusa y va a tener un predominio distal. En una microangiopatía, va a haber una apertura de los shunts arteriovenosos, que ya lo mencioné, y que van a estar destinados a lo que es la termorregulación. En el caso del otro factor, que es la neuropatía, vamos a tener dos tipos, que es la neuropatía periférica y la autonómica. La periférica va a estar presente en el 80% de los pacientes diabéticos con lesiones en pies y va a afectar la sensibilidad táctil, vibratoria y propioceptiva, así como la termoalgésica. Se va a producir además una atrofia de los músculos del pie que va a dar lugar a lo que son deformidades, ¿no? Como dedos en martillo, como se ve en la imagen. También va a haber un descenso del arco plantar, así como una modificación en los puntos de apoyo, donde se van a crear zonas de presión excesiva. Para el diabético, la percepción del dolor se va a ver atenuada o algunas veces va a estar abolida, lo que va a prolongar la agresión a que se ve sometido el pie, ¿no? Puede ser mecánica, química o térmica. En el caso de la neuropatía autonómica, va a ser responsable del aspecto de darle una buena perfusión que va a enmascarar la realidad, ¿no? De la isquemia tisular presente. La piel va a estar seca, hiperkeratóxica, se va a fisurar con facilidad y a causa de una hiposuduración existente. En el caso de lo que es la artropatía de Charcot, va a ser ya un estadio más avanzado que va a ser producido por una afectación neurológica. También va a haber una denervación simpática que se va a dar por el aumento del flujo sanguíneo óseo que va a facilitar la resorción del hueso. Siguiente, por favor. En cuanto a la infección, no va a existir datos concluyentes sobre la predisposición de los diabéticos a las infecciones y los mecanismos que van a estar implicados en ellas, pero va a haber una mayor incidencia de problemas infecciosos en estos pacientes, ¿no? Se han descrito varios factores que van a aparecer, que van a favorecer su aparición, como la alteración en la función de los polimorfonucleares, con anomalías en la quimiotaxis, la fagocitosis y la función bactericida. También va a haber anormalidades en la hipersensibilidad tardía con una menor actividad bactericida sérica, a pesar de que la producción de estos anticuerpos va a estar conservada. En el caso de la insuficiencia vascular, va a disminuir la oxigenación vascular, alterando la respuesta inflamatoria local y va a afectar los mecanismos bactericidas de los leucocitos. Y el principal factor predisponente de estas úlceras de los pies en el diabético va a ser la polineuropatía, ¿no? También la insuficiencia vascular periférica va a ser el principal factor que va a contribuir al riesgo de una infección en la extremidad inferior. También se presenta una anoxia tisular que va a resultar de la ineficiente aporte de sanguíneo que va a dar lugar a la respuesta inflamatoria y en el que en el diabético va a desarrollar una trombosis vascular y una necrosis, ¿no? A diferencia del aumento de irrigación que se va a producir en un individuo que está sano. Siguiente, por favor.
En cuanto a las úlceras diabéticas, el pie diabético va a englobar varios términos, ¿no? Una de estas va a ser la ulceración, que va a ser un factor común en varias terminologías. Esto se va a dar debido al roce repetitivo sobre la misma zona de un pie insensible, que va a aparecer primero una formación hiperqueratósica, como se ve en la imagen, que va a evolucionar a una necrosis por presión y finalmente va a ser una úlcera. La ulceración suele ocurrir en el sitio de máxima presión y de máxima formación del callo, y generalmente se va a dar en la cabeza de los metatarsianos. Los pacientes que van a desarrollar estas lesiones pueden tener un aumento de las presiones plantares, como ya lo había mencionado. El aumento de la presión, especialmente en la parte anterior del pie, puede ser debido a la pérdida de flexibilidad que se va a producir en el tobillo, y posiblemente esto se pudiera dar por la glicosilación de los tendones y de los ligamentos. Estas úlceras plantares van a ser secundarias a la presión producida al caminar o también por la bipedestación, mientras que las que están localizadas en la parte dorsal, medial o lateral, casi siempre van a ser resultado de un mal calzado. Las localizaciones menos frecuentes van a ser el tobillo, que generalmente va a estar, si es que se da, va a estar asociada a una inestabilidad articular, y en el talón va a ser un componente importante, ¿no?, de lo que es la enfermedad vascular. Vamos a tener tipos de úlceras diabéticas. Las principales que tenemos se van a clasificar de acuerdo a la clínica, y vamos a tener las isquémicas y las neuropáticas. Las isquémicas van a corresponder a gente de más edad, de una edad media de 70 a 80 años, que van a estar localizadas en los dedos de los pies, van a tener una extremidad fría, los pulsos van a estar ausentes o disminuidos y son intensamente dolorosos. En el tipo de las neuropáticas van a aparecer con deformidades articulares en personas más jóvenes, entre 50 a 60 años de edad en promedio, y generalmente se va a dar en la planta del pie y en el primer dedo, con alteraciones en la sensibilidad y típicamente van a ser indoloras. Siguiente, por favor. En el caso de la neuropatía diabética, su frecuencia va a aumentar con la edad de los pacientes, también depende de la severidad y la duración de su diabetes. La forma más frecuente en la que se va a dar va a ser en una polineuropatía distal, que va a ser progresiva, bilateral y simétrica. Y la mononeuropatía, por otra parte, va a ser una afectación que va a ser aislada, ¿no?, de algún nervio craneal o periférico, y usualmente va a ser unilateral y simétrica. En cuanto a los signos y síntomas, van a depender de los hallazgos típicos en cada tipo. Por ejemplo, en una neuropatía sensitiva se va a dar un entumecimiento de los miembros, puede haber parestesias, quemazón, un dolor lancinante. En cuanto a sus manifestaciones precoces, se van a dar en nervios largos, y su diferencia con una insuficiencia vascular en cuanto al dolor va a ser que ésta se va a aliviar con la deambulación. También va a haber pérdida del tacto, del dolor, de la temperatura, del dolor profundo, la vibración y el reflejo aquílico. En el caso de la mononeuropatía motora, se va a dar por una denervación de la musculatura de los pies, va a haber una debilidad y atrofia de la musculatura del pie. También va a haber una modificación en la disposición de los huesos, como se ve en la imagen inferior. Va a haber una deformación de los dedos, estos pueden darse en forma de martillo o en gatillo, y va a haber una alteración en la distribución del peso, por lo que va a cambiar la forma y también la marcha. El pie puede parecer un pie corto o ancho, con tendencia a la eversión y una rotación externa, ¿no?, que va a dar un aspecto al pie sambo. En el tipo que es la neuropatía autónoma, va a haber una disminución de la sudoración en algunas áreas, pero va a haber un aumento en otras. También va a haber la aparición de una cerosis local y la descamación, por lo tanto se va a dar pues la aparición de fisuras y grietas. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, hay varios tipos de clasificación para pie diabético. Una de las primeras es la de Megid-Wagner, que es probablemente, junto con la clasificación de Texas, el sistema de estadiaje de lesiones de pie diabético, que es más conocido. Esta fue descrita por primera vez en 1976,
Y este sistema va a consistir en la utilización de 6 categorías o grados, como se ve en la tabla. Cada grado va a describir un tipo de lesión. Los 3 primeros grados, como se ve en la tabla, que es del 0 al 2, van a describir la profundidad. El cuarto, que sería el tercer grado, va a recoger como un descriptor adicional, la infección, y los últimos 2 grados, que serían el 4 y el 5, van a incluir la enfermedad vascular. Además de en la clasificación se van a incluir para cada uno de los grados una serie de características, ¿no? Que van a ayudar al, al estadiaje clínico, como se ve en la imagen. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, en la primera imagen que está debajo del grado 0, va a corresponder al grado 0, es decir, que según sus características solo se va a poder observar callos gruesos. En la segunda imagen va a corresponder al grado 1, ya que se va a ver una úlcera superficial. Y en la tercera imagen sería un grado 2, que ya va a ser una úlcera más profunda, ¿no? Donde se va a observar un poco de la piel grasa. Y la cuarta imagen va a ser correspondiente al grado 3, que va a ser una úlcera profunda, como una osteomielitis. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En cuanto a la escala de Texas, junto con la de Wagner van a ser las más conocidas, ¿no? Como ya les mencioné, esta va a ser la primera clasificación de tipo bidimensional y va a ser usada para las lesiones que van a ser estadiadas en base a dos criterios principales, como la profundidad y la existencia de una infección o una isquemia, como se ve en el cuadro. En el eje longitudinal se va a ocupar del parámetro de la profundidad, otorgándole un 4 grados, ¿no? Que va desde el 1 hasta el 4 en romanos, y el eje vertical que se va a ocupar del parámetro de la infección isquemia, que se va a clasificar de acuerdo a una asignación por letras. La letra A va a corresponder a que no hay una presencia de infección o isquemia, la letra B que va a haber una presencia de infección, la C que va a haber una presencia de isquemia y la D que va a haber una presencia de infección e isquemia. Esta escala de Texas es importante porque va a ser la única que va a producir el resultado de la úlcera de pie diabético. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación Wi-Fi, esta va a estar basada en 3 parámetros que van a determinar el riesgo de amputación. Se va a dar según su acrónimo, ¿no? El WUND, que significa úlcera, también lo podemos denominar herida. El siguiente es la isquemia y el tercero va a ser el foot infection, que va a ser la infección de piel. El diseño de esta clasificación Wi-Fi la hace muy útil en la toma de decisiones para una indicación de una revascularización o también para disminuir las amputaciones. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Para determinar la úlcera se va a tener el siguiente cuadro que se va a dividir en grados, ¿no? Que van del 0 al 3. El 0 va a corresponder a que no hay una úlcera, pero sí va a haber evidencia de dolor en reposo y no va a evidenciar gangrena. El grado 1 va a presentar una úlcera pequeña y superficial, que es menos de 5 centímetros, y se va a limitar a la falange distal, no puede ser de 1 a 2 dedos. Tampoco se va a evidenciar gangrena. El segundo grado va a ser una úlcera profunda, que va de 5 a 10 centímetros. Va a haber una exposición ósea y de tendón o de una articulación, y va a estar limitada la gangrena va a estar limitada a los dedos. El tercer grado va a ser una úlcera extensa que va de más de 10 centímetros, va a ser más profunda, que va a afectar al antepié o el talón, y la gangrena también se va a limitar, ¿no? Hasta el talón. Siguiente, por favor. En el caso de la isquemia, se va a realizar la medida del índice tobillo-brazo, que se va a obtener mediante un esfingomanómetro para la obtención de la presión arterial sistólica del tobillo y la presión sistólica braquial. De acuerdo a los resultados obtenidos, vamos a poder ubicar en esta tabla.
Siguiente, por favor. En el punto de la infección de piel, también tenemos una tabla que se va a dividir de acuerdo a grados, ¿no? Que va del 0 al 3. El grado 0 va a ser sin signos ni síntomas de infección. El grado 1 va a ser una infección local que va a afectar únicamente piel y tejido celular subcutáneo, y se tiene que excluir otras causas de respuesta inflamatoria como una fractura o una trombosis. El grado 2 va a significar una infección local con eritema mayor de 2 centímetros y va a afectar a estructuras más profundas, pero no va a haber un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El grado 3 va a corresponder a una infección local con signos de respuesta inflamatoria sistémica que se va a dar por dos o más de los siguientes criterios, que es una temperatura mayor a 38, menor a 36, que hay una frecuencia cardíaca mayor a 90, una frecuencia respiratoria mayor a 20 o leucocitosis en sangre, ¿no? Mayor a 12 o mayor a 12.000 o menor a 4.000. Siguiente, por favor. Esta tabla va a ser el consenso Delphi que va a permitir evaluar el riesgo de amputación de acuerdo a la estratificación del sistema Wi-Fi. Y el beneficio de la revascularización se va a ver en el segundo cuadro. Para la revascularización se va a considerar a partir de un RBR moderado o alto y no debe estar indicada para un RBR que sea muy bajo o bajo. Toda esta clasificación lo voy a explicar en el siguiente ejemplo. Siguiente, por favor. Para la clasificación Wi-Fi, ya habiendo determinado los grados de cada criterio, tendríamos que obtener la clase. Por ejemplo, en este caso sería la clase 030. Quiere decir que, por ejemplo, la úlcera va a corresponder al grado 0. La isquemia va a ser de grado 3. Quiere decir que el índice tobillo, el brazo va a estar entre 0.4 a 0.59 y la infección va a ser de grado 0. Entonces vamos a ubicar en la primera tabla que es de riesgo de amputación. Primero se ubica el grado de isquemia de herida y luego el foot infection. En este ejemplo correspondería a un bajo riesgo de amputación, ¿no? Como está en el cuadrado celeste. Y en el cuadro inferior tendríamos que hacer el mismo procedimiento buscando la clasificación. Según el resultado de este ejemplo, sería un tipo moderado, es decir, que se le va a va a estar indicado para una revascularización. Los resultados según la escala Wi-Fi va a ser un estadio 2, es decir, que va a haber una probabilidad de que en un 78.1% haya una curación de la herida y también hay un 88.9% de que la extremidad sea salvada y un 82.8% de que esté libre de una amputación. Siguiente, por favor. En cuanto al sistema de clasificación, SAT va a ser de acuerdo a sus acrónimos también. La S va a significar size, que va a corresponder al tamaño, la A de área, el D de deep de profundidad, sepsis de arteriopatía y de denervación, que van a ser los 5 componentes de que esta clasificación va a valorar. Cada uno de estos componentes va a estar dividido en 4 categorías, ¿no? Como se ve en la imagen, y van a ser valoradas de forma independiente, de manera que cada lesión se le van a otorgar grados. Siguiente, por favor. En cuanto a la escala PEDIS, también va a ser un sistema de clasificación de pie diabético que va a cubrir necesidades específicas. Especialmente va a servir para ayudar a interpretar correctamente datos en proyectos de investigación y se va a evaluar 5 categorías según su acrónimo. PEDIS, que significaría perfusión, irrigación, extensión, profundidad, infección y sensibilidad. Cada una de estas categorías va a ser evaluada de forma independiente y va a ser un sistema complejo, ¿no? Que va a requerir muchas pruebas diagnósticas complementarias para poder hallar un diagnóstico. Por ejemplo, en el primer ítem, que sería la perfusión, esta va a estar dividida en 3 grados. El primer grado, no va a haber signos ni síntomas de una enfermedad arterial periférica. Y el segundo grado sí se va a evidenciar
signos y síntomas de enfermedad arterial periférica sin isquemia. Y el tercer grado va a ser una isquemia crítica del miembro. En el segundo ítem nos va a hablar de la talla y la extensión, que va a depender de la medida de la herida, que va a ser en centímetros cúbicos. El tercer ítem, que está ya en la parte inferior del cuadro, sería la profundidad y la pérdida tisular, que se va a dividir también en 3 grados. El grado 1 va a ser la úlcera que no va a penetrar más allá de la dermis. El grado 2 va a ser una úlcera profunda y el grado 3 va a ser una úlcera que va a penetrar hasta el hueso. Siguiente, por favor. El cuarto ítem va a ser la infección, que también se va a dividir en 4 grados. El primero va a ser sin signos ni síntomas de infección. El grado 2 va a ser una infección en piel o tejido subcutáneo. El grado 3 va a ser una infección más profunda y el grado 4 es de signos de inflamación sistémica. El último ítem sería la sensación, que se va a dividir en 2 grados, que sería el grado 1 sin pérdida de sensibilidad y el grado 2 con pérdida de la sensibilidad. Para la clasificación ITSA, nos va a permitir valorar una predicción de la necesidad de la hospitalización. 0% nos va a indicar que no va a haber ninguna infección, 4% que va a ser leve, 52% moderada y 89% que va a ser una infección severa. También va a predecir lo que es la amputación de extremidades. 3% puede ser ninguna infección o leve, 46% va a ser de tipo moderado y el 70% que va a ser una infección severa. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el diagnóstico, vamos a ver que en cuanto a la anamnesis, esta va a ser importante, ya que nos va a ayudar a conocer el historial clínico del paciente y su situación clínica actual. En este vamos a ver los antecedentes personales, los factores de riesgo heterogénicos, como pueden ser la hipertensión arterial, el consumo de tabaco, la dislipidemia y la obesidad. También vamos a ver si es que el paciente consume o no alcohol, los valores de hemoglobina glicosilada, y si es que el paciente tuvo o no amputaciones o ulceraciones previas. También ver sus hábitos de higiene, autocuidado y el uso, si es que usa o no zapatos adecuados. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico de la úlcera del pie diabético, bueno, como mi compañera ya lo mencionó, esta va a depender del factor predominante, si es una neuropatía o si existe o no un factor agravante, como puede ser una isquemia y una infección. Estas van a tener diferencias clínicas, como por ejemplo en la de tipo neuropática, que su localización van a ser en puntos de presión, como es en la planta, las cabezas de los metatarsianos y en el tarso, en los dedos, en la parte del dorso y en los interdigitales, también se pueden localizar en el talón y en los malleolos. En cuanto al aspecto de estas, vamos a ver que el pie va a estar caliente, las úlceras generalmente van a ser profundas, con bordes definidos, y bueno, la piel perilesional con hiperkeratosis. En cuanto a la perfusión, vamos a ver que en esta los pulsos van a ser palpables y que el índice va a ser mayor a 0.9. Y bueno, en cuanto a la sensibilidad, esta úlcera va a ser no dolorosa. Y bueno, esto se puede valorar con la valoración neuropática sensitiva, en este caso va a estar alterada. Siguiente, por favor. En el tipo isquémico, se va a localizar principalmente en zonas distales, preferentemente en los dedos. El aspecto de este va a ser, el pie va a ser blanquecino, va a ser frío y va a tener signos cutáneos de isquemia. La úlcera va a ser plana y con bordes irregulares y puede tener un fondo necrótico. En este los pulsos van a estar ausentes y el índice tobillo-brazo va a ser menor a 0.5. En cuanto a la sensibilidad, en este va a haber dolor incluso en el reposo. Siguiente, por favor. Ya. También existe el tipo neuroisquémica, que eso se va a localizar en puntos de presión y roce con el calzado, y bueno, también en la zona plantar, en las cabezas de las metatarsianas, en el tarso y en los dedos, en el dorso y en los interdigitales. También en el talón, y en eso también se van a ver que pueden localizarse en el arco externo. El aspecto de esta va a ser que el pie va a estar frío, las úlceras van a ser planas, con bordes irregulares y también puede haber un fondo necrótico. En cuanto a la perfusión, en este los pulsos van a ser débiles o van a estar ausentes y el índice tobillo-brazo va a ser menor a 0.7. En cuanto a la sensibilidad de estas, van a ser dolorosas, esto de acuerdo a la función del grado de la neuropatía. Siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto a la exploración física, se debe examinar el pie de la persona con diabetes, retirándole los zapatos, las medias, los vendajes y gasas si es que las tuviese. Hay que valorar tanto el aspecto de la piel del miembro inferior como la presencia de edemas, onicopatías, trastornos estructurales del pie y también la temperatura de este. Se debe de examinar ambos pies y se debe de verificar si es que existe la presencia de algún factor de riesgo, como son si existiera neuropatía, que bueno, para evaluar esta se puede usar el monofilamento, que ya lo voy a mencionar más adelante. Otro factor de riesgo sería si es que el miembro inferior va a presentar isquemia, ulceraciones, callos, infecciones o inflamación del miembro inferior, si existen deformidades, gangrenas o la artropatía de Charcot. Siguiente, por favor. Bueno, entonces debemos de evaluar el riesgo de la persona de que pueda desarrollar o no un problema de pie diabético. Se debe usar una estratificación de riesgo, esto basándonos en los factores de riesgo que les mencioné. Entonces, vamos a ver que va a ser de bajo riesgo si es que va a haber ausencia de esos factores de riesgo, o sea, si la sensibilidad va a estar conservada, si van a haber pulsos palpables. Vamos a ver que va a haber un riesgo moderado si es que va a haber un factor, si es que uno de esos factores va a estar presente, como por ejemplo puede ser una neuropatía, una ausencia de pulsos o algún otro factor. Y se va a considerar de alto riesgo si es que va a haber una úlcera previa o amputación o terapia de reemplazo o más de uno de estos factores de riesgo van a estar presentes. Entonces, dependiendo del riesgo de cada persona para desarrollar el problema de pie diabético, se va a realizar una reevaluación en los intervalos, ¿no? Anualmente en aquellas personas de bajo riesgo, cada 3 a 6 meses en personas de riesgo moderado y cada 1 a 3 meses en personas de alto riesgo. Y bueno, en el caso de que el pie ya sea ulcerado, el tratamiento debe ser individualizado y bueno, esto con una posible derivación. Siguiente, por favor. Entonces, en la exploración neurológica, esta va a consistir en identificar la presencia de la neuropatía periférica, esto mediante la valoración de alteraciones sensoriales, autonómicas y motrices. La presencia de las parestesias de predominio nocturno, discinesias, hiperestesias, hormigueos o debilidad muscular van a ser signos de que puede existir una afección sensitivo-motora. Entonces vamos a tener métodos para poder evaluar el pie diabético. Los estudios de conducción nerviosa se van a considerar el patrón de referencia para poder diagnosticar una neuropatía periférica. En este caso vamos a tener, por ejemplo, el monofilamento, que este va a ser un test que se realiza con un monofilamento, que es de 10 gramos, que se realiza presionando en 4 puntos plantares de cada pie. En el primer dedo, en la falange distal, en la base del primer, tercer y quinto metatarsiano. Se va a hacer presión en estos 4 y se va a considerar que este sea positivo cuando al menos haya un punto de estos que sea insensible. Siguiente, por favor. También podemos usar el diapasón, que este debe de colocarse sobre el primer dedo del pie o sobre el relieve óseo de la cabeza del primer metatarsiano y el paciente debe de notar su vibración. Se considera negativo cuando no se aprecia la vibración de 2 intentos de 3. Siguiente, por favor. También vamos a tener lo que es la exploración vascular, que en este caso el grupo arterial más afectado en la diabetes mellitus va a ser el femoropopliteo tibial y por lo tanto el grupo muscular que con más frecuencia va a claudicar va a ser el gemelar. Se debe valorar la presencia o ausencia palpatoria de los pulsos tibiales, popliteos y femorales. También se debe de evaluar la temperatura, la coloración de la cara dorsal y plantar de los pies y ver si es que existe cianosis y palidez. Siguiente, por favor. Esta evaluación se debe de complementar con estudios arteriales invasivos o no invasivos, esto para poder determinar la perfusión de la extremidad inferior. Según sea el caso, se puede utilizar el índice tobillo-brazo, el ultrasonido de Doppler arterial, la angiografía con contraste de miembros inferiores, la angiotomografía o incluso una angioresonancia. Siguiente, por favor. En cuanto al índice tobillo-brazo, este se va a calcular como una relación entre la presión sistólica máxima de la arteria tibial posterior o pedia y la presión sistólica máxima de la arteria braquial ipsilateral.
Bueno, este índice tobillo-brazo, cuando sea cercano a 1 o mayor a 0.9, se va a considerar normal. Y un valor menor a 0.5 nos va a indicar que existe una enfermedad arterial. Siguiente, por favor. Bueno, van a existir exámenes auxiliares que también nos pueden ayudar. Bueno, en cuanto al laboratorio, lo que se suele pedir a los pacientes va a ser un hemograma completo, una glicemia en ayudadas y postprandial y una hemoglobina glicosilada. ¿Eso para qué? Para evaluar el grado del control metabólico que está teniendo el paciente. También se pide uricreatinina, eso para ver si existe una nefropatía subclínica o clínica asociada. También lo que se pide es el perfil lipídico, esto para descartar principalmente que existan trastornos lipídicos o factores de riesgos de alguna angiopatía. Y bueno, cultivos bacteriológicos y micológicos con antibiograma, esto en caso de que exista una lesión con apariencia séptica. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las imágenes, se va a realizar una radiografía de ambos pies, anteroposterior, lateral y oblicua. Esto nos puede ayudar, por ejemplo, para diagnosticar lo que es la osteoartropatía, la osteomielitis y si existen calcificaciones vasculares. Pero la radiografía va a tener una baja sensibilidad diagnóstica, pero una alta especificidad cuando hay una destrucción del hueso en la zona de la herida. Generalmente estas lesiones no se pueden ver en las primeras semanas, por lo que muchas veces se suele solicitar la gammagrafía, que va a tener una mayor sensibilidad. Y bueno, cuando el resultado va a ser positivo, esta no nos va a confirmar un diagnóstico por su baja especificidad, por lo cual lo que se debería de solicitar es una resonancia magnética que va a ser más específica y nos puede orientar el curetaje y el cultivo del hueso en casos de que ya sean difíciles. Siguiente. Bueno, en caso de la radiografía, este estudio radiológico nos va a mostrar alteraciones tanto en las partes blandas como en el tejido óseo. Esta nos va a mostrar cambios fisiopatológicos sufridos en el pie, como por ejemplo las alteraciones en las partes blandas, que vamos a tener la aparición de cuerpos extraños. Esta principalmente cuando va a existir una lesión y debemos de constatar de que exista o no un cuerpo extraño que esté afectando el restablecimiento y la cicatrización. Luego también la existencia de gas en el espacio tisular. Este principalmente en caso de lesiones necrosantes en las que vaya a existir una infección por agentes anaerobios, ya que esos van a producir gas en su metabolismo. Luego también un aumento de partes blandas, esto secundario a un edema. También el contraste con aire de la úlcera. Esta principalmente para que nos dé la dimensión de la profundidad de la úlcera. Y bueno, también para ver si es que existen calcificaciones arteriales. Principalmente esta se va a dar en la arteria pedia plantar o tibial posterior. Siguiente, por favor. Y bueno, también nos va a ayudar para ver las alteraciones en el tejido óseo. En cuanto a las infecciones óseas, vamos a ver que la infección del hueso del pie es generalmente por contigüidad, es decir, que si es que se está si es que existe una diseminización desde los tejidos blandos adyacentes. También nos pueden mostrar lo que son la osteopatía diabética, que esta principalmente lo que va a hacer es una destrucción de las cabezas metatarsianas o una neuroartropatía también. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de tratamiento. El primer paso fundamental para iniciar el tratamiento va a ser controlar los factores, en este caso, que van a llevar a la complicación del pie diabético. ¿Cuáles son estos factores? Va a ser la consecución de un óptimo control glucémico, las dislipidemias, el abandono del hábito tabáquico y el mantenimiento de cifras de presión arterial en rangos bajos. ¿Por qué es importante esto? Porque la gravedad de la úlcera infectada del pie determinará el tratamiento que va a aplicarse. Es importante decidir si el paciente puede ser tratado de forma ambulatoria o ha de ser derivado a un centro hospitalario. Las úlceras superficiales, por ejemplo, en fase inicial, con celulitis mínima menor de 2 centímetros, sin afección sistémica y con un paciente colaborador, pueden tratarse de forma domiciliaria. En casos más graves o si no evolucionan favorablemente entre las 48 a 72 horas, está indicada la hospitalización. Bueno,
A continuación vamos a describir en un cuadrito cuál va a ser el tratamiento, pero según la clasificación de Wagner. Siguiente, por favor. En el grado cero, en esta etapa, en la que existe un pie de riesgo, pero sin lesiones considerables todavía, lo más importante va a ser la educación para el paciente en el cuidado y la higiene del pie para prevenir las complicaciones. ¿Qué complicaciones vamos a tener? Una de ellas va a ser la hiperkeratosis. Tras el correcto lavado y secado diario de los pies, va a tener que aplicarse una crema hidratante a base de lanolina o urea e incluso vaselina salicílica al 10%. Esto para ayudar a la eliminación de la dureza y va a ser recomendable el uso de una piedra pómez. En este caso, si el paciente tuviera callos, ¿para qué? Para que ayude en que la decisión deba ser realizada por si en caso hubiera una herida, esta tendría que ser tratada por un podólogo. En caso de que el pie curse con fisuras y grietas en la piel, se va a tratar con una pomada antibiótica y un apósito externo de gasa. En caso de que el pie tenga deformidades, ante la alteración en la forma del pie, sea por un hallux valgus o un pie cabo o dedos en martillo, se ha, se ha de valorar la posibilidad de prótesis de silicona o plantillas con el fin de redistribuir el peso y evitar zonas con aumento de presión. Incluso pueden ser útiles los bastones y las muletas. En caso de que el pie cursara con una uña incarnata, como regla general, se debe de cortar las uñas. No, no, nunca se deben de cortar las uñas, más bien se debe de limarlas. Porque si se cortan, tendría que hacerse de una forma muy precisa, o sea, totalmente recta. ¿Por qué? Porque a veces el paciente no va a cortarla de la manera más adecuada y esto va a provocar un absceso importante. Y si es que no se va a solucionar a tiempo con una pomada antibiótica local, se va a tener que indicar un tratamiento quirúrgico. En caso de que el paciente curse con un pie de atleta, va a ser importante el secado correcto del pie. Pero si existiera una infección por hongos, va a ser fundamental evitar la humedad. Si existiera, por ejemplo, una micosis dérmica, el tratamiento indicado va a ser la administración de antimicóticos tópicos y estos se van a asociar únicamente a la antibioterapia oral. Si existiera una sobreinfección bacteriana, en este caso por la onicomicosis. Aparte que estas onicomicosis van a requerir también antimicóticos orales. En caso de que el paciente curse con un pie diabético de grado 1, en este caso la úlcera superficial, se va a indicar un reposo absoluto del pie lesionado durante 3 a 4 semanas. Para ello se va a realizar diariamente una limpieza con suero fisiológico con una ligera presión. Esto aplicando después gasas humedecidas con soluciones isotónicas diluidas. Las úlceras deben ser reevaluadas por el profesional sanitario cada 2 a 3 días. También se debe utilizar sustancias tópicas, pero en este caso este uso va a ser controvertido, porque se han propuesto que entre ellas las soluciones antisépticas, por ejemplo, y los factores de crecimiento, a pesar de que no existen estudios con un diseño adecuado, no demuestran su eficacia al 100%. Para ello, se ha analizado que existen nuevos abordajes para el tratamiento de las úlceras superficiales, como son el Dermagraph, el gel de Becaplemin y el sistema de autoinjerto Vivoderm. El Dermagraph consiste en que es una dermis humana obtenida mediante bioingeniería, que va a contener fibroblastos neonatales cultivados sobre una malla bioreabsorbible. Estas van a secretar factores de crecimiento y proteínas de la matriz extracelular. En el caso del gel de Becaplemin, es un gel que estimula el crecimiento de nuevo tejido al contener factor de crecimiento plaquetario. El otro sistema es el sistema de autoinjerto Vivoderm.
Este se está ensayando en la actualidad y consiste en la utilización de queratinocitos autólogos cultivados sobre una membrana de ácido hialurónico perforada con láser. Si por A o B fuera el caso de utilizar antisépticos locales, hay que procurar que estos sean suaves y no tiñan la piel. Y también una vez obtenida la cicatrización de las úlceras superficiales, estos pacientes deben de considerarse de alto riesgo y se les va a recomendar realizar un control evolutivo cuidadoso con una modificación del calzado y el uso de dispositivos ortopédicos. En el pie diabético de grado 2, en donde la úlcera va a ser más profunda, se va a recomendar reposo absoluto del pie afectado. En este caso debe sospecharse la posible existencia de una infección, puesto que ello puede condicionar la evolución de la lesión e incluso poner en peligro la extremidad. Para ello se va a realizar un minucioso desbridamiento de la úlcera, eliminando los tejidos necróticos y la hiperkeratosis que va a cubrir la herida. En este caso se va a instaurar siempre el tratamiento antibiótico oral después de la toma de una muestra de exudado de la úlcera para cultivo y hacerle un antibiograma. Para ello se va a utilizar el tratamiento empírico de antibióticos, la amoxicilina asociada al ácido clavulánico de 500 a 875 miligramos cada de 6 a 8 horas. O también se puede utilizar el ciprofloxacino de 750 miligramos cada 12 horas. En caso que la lesión presente un color verdoso o tuviera un olor fétido, es muy probable que esta lesión esté colonizada por pseudomonas, por lo que se va a asociar el tratamiento empírico. A esta se le asocia la clindamicina de 300 miligramos de 6, puede ser 6 o puede ser 8 horas. O también se le puede asociar el metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas. Los cambios, en este caso de los antibióticos y la duración del tratamiento va a depender mucho de las pruebas de sensibilidad bacteriana y de la respuesta de la herida al tratamiento. Si por A o B la úlcera de evolución tórpida se tornara con celulitis extensa u osteomielitis asociada, hay que plantearse seriamente su derivación a un centro hospitalario. En el caso de que el pie diabético curse con un grado 3, 4 y 5, en este caso el pie diabético va a presentar una amplia zona de celulitis, va a presentar abscesos, va a presentar osteomielitis o también llegar a presentar signos de sepsis o gangrena, sea localizada o extensa. La actitud correcta va a ser derivar al paciente a un hospital para la administración de antibiótico-terapia parenteral y la valoración de posibles técnicas quirúrgicas. En principio va a estar indicado el desbridamiento lo suficientemente amplio para garantizar la inexistencia de pus o tejido necrótico. Una vez controlada la infección, va a ser necesario evaluar el estado vascular de la extremidad afectada con el fin de evitar una posible revascularización o realización de una amputación traumática mediante la aplicación de técnicas de reconstrucción arterial. En este caso, como sería la angioplastía o el bypass. Siguiente, por favor. Bueno, en caso de que una vez el paciente pasara a hospitalizarse, tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos. Si el paciente, uno de los tratamientos sería la descarga de presión y la protección de la úlcera. En este caso, el tratamiento de descarga preferido para una úlcera plantar neuropática es un dispositivo de descarga no removible hasta la rodilla, ya sea un yeso de contacto total o una bota removible. Después de esto vamos a pasar a una restauración de la perfusión tisular. Para ello tenemos que evaluar la revascularización. En este caso, si la presión en el tobillo es menor de 50 milímetros de mercurio, según el índice tobillo-talón. Y también tenemos que analizar si por A o B la presión en el dedo pulgar del pie afectado es menor a 30 milímetros de mercurio. También tenemos que ver si la úlcera no va a mostrar signos de cicatrización en hasta en 6 semanas. Si en 6 semanas no muestra signos de cicatrización, bueno, se va a restaurar la perfusión tisular.
También si es que el paciente no contempla una mayor amputación y tenemos que evaluar también el riesgo-beneficio, porque puede ser que tal vez de alguna forma esté afectando una vena, pero esta al momento de hacer la restauración podría generar un daño. Entonces tenemos que evaluar si es que va a ser más beneficioso para el paciente o va a ser menos. Después de estas, también tenemos que hacer un, un tratamiento de la infección. Para ello vamos a evaluar si la úlcera tuviera una úlcera superficial con infección limitada. Vamos a limpiar, desbridar todo el tejido necrótico, el callo de alrededor e iniciar con el tratamiento de antibióticos, como lo había manifestado anteriormente. Y por ave, si fuera una úlcera con una infección profunda o extensa, tenemos que considerar un tratamiento urgente. En este caso, también vamos a considerar la revascularización. Siguiente, por favor. Después de esto, vamos a realizar un cuidado local de la úlcera. Esto va a conllevar a una inspección periódica de la úlcera, analizando la severidad, la patología subyacente, la presencia de una infección, la cantidad de exudado y el tratamiento local aplicado. Después vamos a hacer un desbride de la úlcera y el callo alrededor. Es importante que no sumerjamos los pies en soluciones o en agua porque esto va a humidificar la zona y va a impedir que logre su cicatrización. También tenemos que considerar el uso de la presión negativa para ayudar a cicatrizar las úlceras postquirúrgicas, porque lo que se busca en realidad es que pueda sanar o cicatrizar las heridas mucho más rápido. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Tenemos que considerar también uno de los siguientes tratamientos adyuvantes para úlceras no infectadas que no cicatrizan después de 4 a 6 semanas a pesar del manejo clínico óptimo. Para ello vamos a utilizar un apósito que va a estar impregnado con octasulfato de sacarosa en úlceras neuroisquémicas, o sea que no presenten una isquemia severa. También vamos a utilizar un parche multicapa de leucocitos autólogos, plaquetas y fibrina en úlceras con o sin isquemia de grado moderado. También vamos a utilizar aloinjertos de membrana placentaria en úlceras con o sin isquemia moderada. Y tenemos que considerar también la utilización de la oxigenoterapia sistémica como tratamiento adyuvante en úlceras isquémicas que no cicatrizan a pesar de realizar la revascularización. Siguiente, por favor. Es importante también, como lo había manifestado anteriormente, realizarle un control metabólico y un tratamiento de las comorbilidades. Es para ello importante optimizar el control glucémico y si es necesario incrementar de repente la dosis de insulina al paciente. También tenemos que tratar el edema o la desnutrición si es que estuviera presente en el paciente. También es importante educar al paciente y a los familiares para el autocuidado apropiado de la úlcera del pie y cómo reconocer e informar los signos y síntomas de infección. Por ejemplo, si es que tuviera la aparición de fiebre, tuviera cambios en las condiciones locales de la úlcera o tuviera un empeoramiento de la hiperglicemia. Y durante un periodo de reposo forzado en cama, se debe instruir sobre cómo prevenir una úlcera en el pie contralateral, porque a veces los pacientes como está en reposo, el pie lesionado, ya también empiezan a sobreexigir al otro pie y eso va a generar más probabilidades de que eh, que pueda tener una úlcera en el otro pie y ya bueno, sería una complicación, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de las complicaciones. Atrás, por favor.
bueno, en cuestión de las complicaciones, vamos a tener la principal, que es la gangrena, que esta puede llevar a una sepsis, la cual al ser un proceso infeccioso generalizado en una persona con inmunodeficiencia, como las personas con diabetes, puede ser un proceso que ponga en riesgo la vida de la persona. Otra complicación es la amputación del miembro inferior. Esta va a suceder cuando luego del manejo intensivo de las lesiones por pie diabético, estas no pueden ser controladas y van a llevar a una gangrena o a una sepsis, ¿no? Eh, Todas estas complicaciones son prevenibles, pero es importante instruir al paciente, darle un adecuado manejo preventivo de las lesiones del pie diabético y algo más que se me olvidaba mencionar es que las complicaciones generalmente eh, se pueden, se pueden evitar porque el curso clínico y el pronóstico del pie diabético van a estar determinadas por la evolución, ¿no? En este caso, como manifesté, la gangrena es una complicación microvascular y tenemos que, de alguna manera, instruir al paciente para que no progrese, no llegue a mayores, ¿no? Desde, por ejemplo, en los años 60 se ha instruido o se viene sugiriendo que el mal control glucémico va a incrementar el riesgo de las complicaciones crónicas de la diabetes e incluso va a generar la aparición y la progresión de dichas complicaciones. Y estas van a estar influidas de forma clara por los clásicos factores de riesgo cardiovascular. Por tanto, un buen tratamiento va a evitar de alguna forma que el paciente llegue a complicaciones, a estas complicaciones que son mucho más difíciles de tratar e incluso que van a poner en riesgo la vida del propio paciente. Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo, doctor. Ok, muy bien. Muy bien, bueno, está bien, están felicitadas a las expositoras, ¿no? Igual hace una forma bastante resumida de lo que es el enfoque de pie diabético, ¿no? No quiten la presentación, por favor, no sé quién está presentando, pero por favor, para poder siempre Sí, tratar doctor, de. lo voy a volver a poner. Ya, ok. Ok, a ver chicos, bueno, no están todos, faltan algunos. Bueno, yo después voy a revisar y van a tener algunos problemas en el examen. Por favor, tienen que entrar todos. La idea era, justamente, creo que Adriana coordinó con todos para que entren a la hora que todos podían, ¿no? Entonces, faltan como unas 10 personas, por lo menos. Bueno, después lo voy a revisar, ¿ya? Bueno, simplemente para poder em, reforzar algunas cositas, ¿no? Complementando, como les dije ya, con lo que habíamos hablado en la tarde, y ahora nos enfocamos en lo que es el pie diabético. Ya, como han mencionado sus compañeras, ¿no? Creo que, bueno, y todos sabemos, ¿no? La diabetes, pues, es una enfermedad que sigue teniendo alta incidencia y prevalencia, ¿no? Actualmente, ¿no? Es una enfermedad, pues, que tiene mucha em, no solamente pues pues en una elevación de la glicemia, ¿no? Sino que tiene muchas consideraciones fisiopatológicas, ¿no? Y una de ellas es la afectación pues microvascular, la afectación neuropática, ¿no? Son complicaciones tardías de la diabetes y dentro de ellas, ¿no? Está lo que es el llamado pues pie diabético, ¿no? Que es, un favor, a ver, ¿pueden presentar, por favor? ¿Y por qué ha presentado a otra persona? No entiendo. Milagros o chicas. ¿Ustedes no podían Sí, doctor, presentar? disculpe, de la cuenta de mi hermana me presenté. Ya. Ok, entonces le decía, uno de los aspectos, ¿no? de lo que es la, la afectación, ¿no? En lo que es la diabetes, porque ustedes saben que hay retinopatía diabética, nefropatía diabética,
múltiples afectaciones, ¿no? Con los órganos blancos, órganos diana de la diabetes, y uno de ellos, un punto álgido, un punto muy importante a tener en cuenta es el pie diabético, ¿no? Les digo porque sí hay bastante paciente, hay bastantes casos, ahí nomás, por favor, ¿no? De pie diabético que complica mucho, ¿no? Complica mucho a los pacientes en calidad de vida, complica mucho a los pacientes en lo que es la afectación en la vida diaria y luego posteriormente incluso los puede llevar a amputaciones, ¿no? Que merman aún más todavía lo que es la vida de estos pacientes, ¿no? Y como les digo, hay bastantes casos, hay varios casos, ¿no? O sea, siempre va a haber y generalmente pues mucho depende de la educación que a veces podemos impartir a los pacientes, ¿no? Y que lastimosamente muchos de ellos no toman real conciencia, ¿no? De lo que es tener una enfermedad como la diabetes, ¿no? Que afecta múltiples órganos y conlleva pues a complicaciones importantes, ¿no? Y justamente estamos trabajando en eso, tenemos un comité de pie diabético en el hospital, ¿no? Acá local y también hay un comité de pie diabético nacional, ¿no? En la cual también somos partícipes, que evaluamos pues generalmente y la consigna, ¿no? Porque antes quizás, y bueno, como más o menos sus compañeras han mencionado, ¿no? La idea pues es tratar de salvar los pies lo más que se pueda, ¿no? Y también en lo posible, poder curar las úlceras, poder cerrar las úlceras. Es difícil, es trabajoso, se requiere mucha constancia, se requiere mucha paciencia, definitivamente sí, pero se puede hacer, ¿no? Y un punto importante, ustedes han visto que la mayoría de pies diabéticos pues, son generalmente tipo neuropáticos, ¿no? Son pocos los que son los vasculares y eso nos da mejor pronóstico, ¿no? Porque pie diabético en el cual llega sangre, ¿no? Con el cual llega sangre es un pie diabético que puede cerrar, que puede curar, ¿no? Como digo, no va a curar pues en una semana, ¿no? Curará pues en 3, 4, 5, 6 meses, pero se puede hacer, ¿no? O sea, depende y las amputaciones tenemos que ser, ya antes quizás se amputaba más, ahora la consigna más bien es salvar la mayor cantidad de pies que se pueda, ¿no? Y si la amputación es, pues, podría decir que es ya, ¿cuál es el término? Se me ha ido. Es inevitable, ¿no? Que sea lo más distal posible, ¿no? No es igual que una amputación de medio pie o tercio distal de la pierna que una amputación supracondyle. Definitivamente, cuando más proximal es la amputación, la calidad de vida, incluso hasta el riesgo de mortalidad del paciente aumenta, ¿no? Entonces, si tenemos amputaciones menores, definitivamente vamos a tener mejor pronóstico que tener una amputación mayor, ¿no? Pero todo eso es un trabajo conjunto, como les dije, es un trabajo bastante arduo de todo un equipo multidisciplinario para poder evitar justamente las amputaciones y poder tratar de mejorar los pies diabéticos, ¿ya? Muy bien, acá entonces, bueno, ya más o menos ya les he dicho, es una complicación, ¿no? Con consecuencia de la diabetes, con diversas formas de presentación, básicamente acá dos, ¿no? La forma neuropática, la neuropatía que es muy frecuente en la diabetes, ustedes saben que por la fisiopatología hay una neuropatía en casi toda la mayoría de pacientes, periférica preferentemente, ¿no? Y que involucra los miembros inferiores, y también la vasculopatía o la angiopatía, ¿no? La microangiopatía, ¿no? O también en algunos casos que afecta a vasos un poco más grandes, ¿no? Entonces, generalmente esto lleva a infección, ulceración, destrucción de tejidos blandos, ¿no? Primero de piel, de tejidos blandos, y obviamente puede ir en profundidad, aumentando hacia incluso comprometer la parte ósea, ¿no? Entonces es un círculo que tenemos que ver ahí, ¿no? La neuropatía, la vasculopatía, la infección, ¿no? Aproximadamente se dice que pues un 15 a 20% de pacientes con diabetes desarrolla en algún momento una úlcera, ¿no? Y generalmente pues puede también igual ir a cuadros necróticos, cuadros de gangrena, si es que sobre todo el paciente lastimosamente no toma conciencia de su enfermedad y no se trata como debería ser, ¿no? Entonces, acá también igual es un grave problema de salud pública, como ya les había anticipado, como sus compañeras también han mencionado, ya que merma mucho la calidad de vida y también es un porcentaje importante también de mortalidad, ¿no? De mortalidad y morbilidad en los pacientes. Avánzalo, por favor. Avánzalo.
Factores de riesgo, sabemos, ¿no? Acá, tiempo de la diabetes es importante. Generalmente, a cuanto más tiempo la diabetes, hay mayor posibilidad de complicaciones, ¿no? Son de las complicaciones tardías de la diabetes, ¿no? O sea, hay complicaciones tempranas de la diabetes y complicaciones tardías. Todo lo que es la retinopatía diabética, la nefropatía, ¿no? La neuropatía, ¿no? La vasculopatía llegan a ser, pues, problemas ya tardíos, que a partir generalmente de 10, 15 años de diabetes, ¿no? Pero en algunos casos se puede también presentar en forma más temprana. ¿De qué depende? Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos factores y sobre todo el adecuado control metabólico, ¿ya? La hiperglicemia sostenida, como mencionan acá en el cuadro, es un factor de riesgo importante y eso depende mucho del control metabólico que debe tener el paciente, ¿no? Si el paciente no tiene un adecuado control metabólico, definitivamente va a complicarse más, va a haber cualquier tipo de complicación, entre ellas el pie diabético, y va a ser más severa, ¿no? Entonces, el control de la diabetes es importantísimo y ese es un pilar fundamental. Claro, no lo hacemos nosotros exactamente, lo hace el endocrinólogo teóricamente, ¿no? O sea, con todo el arsenal terapéutico que se tiene para controlar la diabetes, ¿no? Y que tiene que ser, pues, siempre un control adecuado, ¿no? Entonces, es importantísimo, ¿no? Para evitar justamente mayores complicaciones, ¿no? Acá igual, la edad del paciente, a mayor edad, generalmente más complicación, hipertensión, si se asocia a hipertensión arterial, definitivamente es mayor todavía el daño que hay a nivel de los vasos, ¿no? Tanto grandes como pequeños, macro y microangiopatía, y obviamente esto repercute más en la producción, en la generación, en la aparición de pies diabéticos de tipo vasculares, sobre todo, que son los más complicados de manejar porque requieren revascularización, y si no se consigue una adecuada revascularización, lastimosamente van a ir mal, ¿ya? Otros factores, igual dislipidemias, ¿no? Elevación de triglicéridos, puede ser colesterol también, la retinopatía, nefropatía, tabaquismo, ¿no? El hábito tabáquico es perjudicial y hemos visto igual para pacientes que tienen insuficiencias arteriales sin ser diabéticos, igualmente, para cuadros de angeitis, ¿no? Y para todo, ¿no? Pacientes de tabaquismo saben que es un factor de riesgo para enfermedades metabólicas, para cáncer, ¿no? Múltiples patologías, ¿no? Se presentan con mayor frecuencia en pacientes que tengan, pues, que tienen un hábito tabáquico, sobre todo fumadores pesados, ¿no? Acá factores locales, ya condiciones propias del pie, como deformidades previas o adquiridas, ¿no? La diabetes en sí, como he mencionado también, la neuropatía produce deformidades en la pisada, deformidades en el pie, ¿no? La famosa, pues, pie de Charcot, la artropatía de Charcot, deformidades que van a condicionar, peor aún, más predisposición de daño, más predisposición de complicaciones a nivel de los pies, ¿no? Igual la presión plantar elevada, hiperkeratosis, ¿no? O sea, la piel la que se comienza a engrosar, las uñas igualmente, ¿no? O sea, la aparición de infecciones en las uñas o de trastornos tróficos en las uñas condicionan a mayor daño a nivel de las luchos unguiales y inmediatamente predisponer, pues, a una infección a ese nivel que es el detonante, ¿no? Comienza una infección, una pequeña herida y de ahí comienza a extenderse todo, ¿no? Traumas igualmente, neuropatía, como ya hemos mencionado. ¿Ya? Avánzalo, por favor, avánzalo. Avánzalo. Milagros. Ok, muy bien, entonces fisiopatología ya más o menos han visto. Neuropatía y vasculopatía. La neuropatía puede ser motora, sensitiva, autonómica, ¿no? Que lleva pues atrofia muscular, deformidad del pie, ¿no? Alteración de los sitios de presión, formación de callos, pérdida del dolor, ¿no? Pérdida de la sensibilidad protectora. Eso es lo malo, ¿no? Que pasa, pues el paciente diabético no siente dolor, porque si nosotros sentimos dolor, el dolor es, ustedes saben, ¿no? Semiología, me imagino que lo han visto, y creo que o sea, la medicina, la carrera médica existe, ¿no? Porque las personas sentimos dolor. Si no sintiéramos dolor, probablemente, pues todos estuvieran, ¿no? Y la gente se moriría y no sabría de qué, ¿no? Porque nunca dolió, nunca se supo, ni nunca se enteró, ¿no? Y igualmente tuviéramos lesiones, ¿no? Y no nos enteraríamos hasta que ya, pues, se ocurriría algo ya muy grave, ¿no? Entonces, algo importante, y como menciona acá, la sensibilidad protectora es el dolor, ¿no? Si todos, por ejemplo, te haces una herida, te haces una lesión y te duele, obviamente ya sabes que hay una noxa, algo que te está provocando eso y que tienes que obviamente que evitarlo o contrarrestarlo, ¿no? Igualmente, en los pies, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, tenemos una uña encarnada y nos duele,
inmediatamente vamos, actuamos, sacamos la uña, vamos a un podólogo, ¿no? Nos cortamos las uñas mejor, ¿no? Si tenemos una herida igualmente, ¿no? La curamos todo. Pero si no sentimos ese dolor, no sentimos el dolor, la sensibilidad protectora, la persona a veces ni cuenta se da y muchas personas pasa eso, es real esto, ¿no? Y tú le dices, señora, pero esto de cuándo tenía, no sé, doctor, no, porque no me duele, no siento nada, ¿no? Y tienes ahí que la úlcera avanza y avanza y avanza, ¿no? Entonces, todo eso es un factor de riesgo que definitivamente influye negativamente en la evolución de este tipo de enfermedad de pie diabético y obviamente perjudica a los pacientes, ¿no? Igualmente, alteraciones en la piel más reseca, la alteración del tono muscular, del tono mismo del pie, fisuraciones, o sea, toda atrofia muscular, deformidades, todo esto lleva obviamente a desarrollo de pie diabético. Y todo eso relacionado con lo que es la neuropatía. Y la parte vascular, ya saben, micro o macro, microangiopatía, que es lo más frecuente, ¿no? Que lleva a una alteración del flujo sanguíneo, sobre todo capilar, ¿no? Que lleva a aparición de isquemia, obviamente, igualmente edema, se reducen los nutrientes, un flujo sanguíneo disminuido a nivel distal. Esto es susceptible para hacer infecciones, ¿no? Y obviamente pues lleva a toda una serie de alteraciones que se encadenan en pie diabético, ¿no? El pie de Charcot también, que es generalmente se ve en pacientes neuropáticos, con todas las características que han mencionado sus compañeras, y lleva obviamente a mayor daño de los pies, del dedo, y bueno, con la consecuente, y se ve mucho, ¿no? Lastimosamente todavía las amputaciones, que es lo que tenemos que evitar, ¿ya? Aváncenlo, por favor, avánzalo. Ok, a ver, acá, bueno, ya me han visto, ¿no? La parte isquémica, generalmente hay una angiopatía, puede ser macroscópica a nivel de vasos de mediano o gran calibre, o la microangiopatía que va de la mano con la neuropatía también. La neuropatía autonómica también va de la mano con lo que es la microangiopatía, y todo esto lleva pues a una afectación difusa y distal, ¿no? Acá ven, por ejemplo, sus compañeras han mostrado fotos, neuropatía periférica, neuropatía autonómica, ¿no? Cómo son las características de cada una, avánzalo. A lo que sería la artropatía de Charcot ya es un estadio pues más avanzado, ¿no? Igualmente, la infección generalmente es algo que perpetúa todavía, ¿no? Y es algo que nosotros como médicos tenemos que incidir mucho, ¿no? O sea, cuando el paciente comienza a tener úlceras en el pie, los diabéticos, hay que tener mucha educación en decirles que tienen que curarse esas úlceras, evitar que progresen, evitar que se infecte, ¿no? Porque una úlcera infectada, ya pues es una úlcera que comienza a desencadenar todo un proceso con afectación desde la piel hasta los planos más profundos, ¿no? Llega al hueso, ya así. Una osteomielitis es un factor de muy mal pronóstico, ¿no? Prácticamente, o sea, erradicar una infección ósea es bien complicado, y sobre todo un paciente con diabético, peor todavía. Por más antibióticos sistémicos que des, puedes dar los mejores antibióticos que puede haber, lastimosamente ni siquiera llega, ¿no? Si hay una zona isquémica, ¿no? Asociada a una infección localizada, es terrible, es terrible. Y el paciente al final acaba terminando. Lo más sano, lo más saludable para el paciente es que se la ampute, ¿no? Entonces es todo un conocimiento, como han mencionado ustedes, que conlleva pues mucho trabajo también, ¿no? Para evitar justamente estas situaciones, ¿no? ¿Qué cosa favorece la infección? Ya saben, la insuficiencia arterial, insuficiencia vascular, ¿no? Y la anoxia tisular igualmente, todo eso producido pues por todo el cuadro inflamatorio, por la isquemia propia ¿no? Por los cuadros isquémicos, disminución del flujo distal sobre todo, ¿no? Y eso obviamente lleva a cuadros trombóticos, a cuadros de necrosis, ¿no? Y obviamente perpetúa pues todo el proceso de la complicación del pie diabético. Avánzalo, por favor. Avánzalo. Úlceras diabéticas tenemos ahí, generalmente se debe más en lugares de máxima presión y máxima formación de callo, como ven ahí en la gráfica, se ve bastante, así comienzan las lesiones, generalmente con lesiones hiperqueratóxicas, lesiones callos, ¿no? Por eso el podólogo también es un miembro integrante importantísimo, ¿no? En lo que es el manejo de pie diabético. Todo paciente diabético se le debería decir que debe tener su podólogo, ¿no? Que maneje pues sus lesiones, ¿no? Que estos callos hay que limarlos, ¿no? Las uñas hay que tenerlas bien cortadas, evitar las uñas encarnadas, igualmente evitar lo que es la micosis, ¿no? La micosis sobre todo interdigital, ¿no? Porque todo eso favorece al final mayor proceso infeccioso, mayor lesión y obviamente todo el desencadenante que ya estamos viendo, ¿no? ¿Ok? Muy bien, acá la compañera ha mostrado se podría decir una diferencia, ¿no? A ver si con tu cursor nos ayudas, Milagros,
diferencia de pies diabéticos neuropáticos y isquémicos, ¿no? Acá, y eso también forma parte, yo por ejemplo, como cuando evaluamos un paciente diabético, yo evalúo, me dedico más a la parte vascular y mi evaluación consta desde la evaluación primero de los pulsos, siempre recalco porque es la parte más importante. Pulsos, femoral, popliteo, tibial posterior, pedio, evaluar, hay, no hay, la intensidad y todo, ¿no? Y con eso podemos comenzar generalmente ya a hacer una distinción, ¿no? Como menciona en el cuadro de acá, ¿no? Generalmente en el paciente, en los pies diabéticos neuropáticos, los pulsos van a estar bien, el IN capilar va a estar conservado, ¿no? A diferencia de los isquémicos, ¿no? Los isquémicos, pues no va a haber, pulsos están disminuidos, están ausentes, generalmente también tienen otras características, la piel igual es una piel fría, es una piel generalmente pálida, cianótica en algunos casos, ¿no? Obviamente si hacemos el índice tobillo-brazo va a estar disminuido, ¿no? Entonces ahí comienza a ver la diferencia porque también eso nos ayuda a enfocar el tratamiento, ¿no? La diferencia nos enfoca el tratamiento. Los isquémicos generalmente van a necesitar revascularización, ¿no? O sea angioplastía, sea un bypass, sea cualquier medida, ¿no? De revascularización va a ser necesaria. A diferencia de los neuropáticos, que generalmente no necesitan ningún tipo de revascularización, sino el manejo va a ser el manejo de la neuropatía en sí y el manejo de la úlcera localmente, ¿no? Entonces, acá están las diferencias, ¿no? Mire, por ejemplo, en la morfología del pie, generalmente los neuropáticos tienen dedos en martillo, tienen deformaciones óseas, deformidad de Charcot o pie de Charcot. El isquémico, en cambio, va a estar casi el pie normal, ¿no? La piel va a ser, en el caso de neuropático, va a ser caliente, con una buena coloración, en cambio, a diferencia de la isquémica, que va a ser una piel fría, ¿no? Una piel pálida, una vez cianótica, ¿no? El callo generalmente neuropático es el callo grueso, en cambio el otro casi no hay callo. La base de la úlcera probablemente extremadamente roja, ¿no? Una buena base en lo neuropático, en cambio a diferencia de una pálida o necrótica en las isquémicas. La localización generalmente, las neuropáticas en las zonas de presión, en la cabeza de los metatarsianos, en cambio las isquémicas son más distales, más en los dedos, ¿no? ¿Ok? Y el pulso ya les mencioné, la sensibilidad igualmente en el neuropático, no hay sensibilidad, el paciente no va a sentir dolor, por más que a veces tú le curas, lo agarras, metes la pinza, todo, y el paciente ni siente, ¿no? En cambio, en los isquémicos sí, prácticamente va a estar conservado generalmente, ¿no? Y hay un punto intermedio que son los neuroisquémicos, que también nos han mencionado, que la isquemia no es tan severa, ¿no? Que es una mezcla de los dos, ¿no? Pero que sí puede presentar de ambos, ¿no? Eso también hay algunos casos. Dolor, generalmente en los neuropáticos no hay mucho dolor o no hay nada de dolor, y en isquémicos sí el dolor es intenso, ¿no? Entonces, todas esas cositas tenemos que el pronóstico, ya como me les mencioné, ¿no? Generalmente en neuropáticos el pronóstico es mejor, es bueno, porque hay sangre que está llegando. En los isquémicos, generalmente no hay, salvo que hagamos una buena revascularización, pero a veces tampoco no es posible hacerla. Entonces, si no es posible hacerla, lastimosamente nuestro pronóstico se empobrece. ¿Ya? Avánzalo. Avánzalo. Milagros, por favor. Neuropatía diabética, ya lo hemos visto esto, sensitiva, motora, autónoma, ya todo lo que ya hemos conversado, y lo que he dicho, avánzalo por favor, lo que ustedes después lo van a revisar con más detenimiento. Y las clasificaciones, hay múltiples, como han visto, ¿no? Como su compañera Sara ha expuesto, hay múltiples clasificaciones para pie diabético, desde la clasificación de Wagner, que es se podría decir, la más clásica, la más antigua, ¿no? Que tenemos ahí los estadios, no lo voy a revisar, ustedes lo van a revisar, desde el estadio 0 hasta el estadio 5, ¿no? Y que generalmente son estadios pues progresivos, ¿no? Comenzamos en 0, sin un pie normal, 1 con úlceras superficiales, 2 que se hacen más profundas, 3 cuando hay compromiso ya óseo con osteomielitis, 4 ya gangrenas localizadas y 5 con gangrenas extensas, ¿no? Y el manejo, las características, pues ustedes ya las tienen ahí en los cuadros, está bien como está, y el manejo también es distinto. ¿Para qué sirven las clasificaciones? Generalmente para poder encuadrarnos, ¿no? Y tomar decisiones terapéuticas, ¿no? Y también para hablar, pues, todos el mismo idioma, ¿no? Si sabemos, por ejemplo, tenemos una lesión, que somos parte, por ejemplo, del parte del comité, un Wagner 4, ya sabemos que es una gangrena localizada, o un Wagner 2, hacemos a una úlcera un poco profunda, ¿no? Que probablemente no haya un compromiso extenso que todavía podemos manejarlo. Entonces, para eso sirven las clasificaciones, ¿ya? Entonces, es bueno que lo conozcan, léanlo.
bueno, no necesariamente las van a tener que memorizar, pero de los que ya se van a dedicar, pues quizás, ¿no? Endocrinólogos, ¿no? Que sobre todo, o los hay que manejarlo, ¿no? Entonces la de Wagner es la clásica, avánzalo por favor, y tenemos a partir de ahí muchas clasificaciones. Está la de Texas, que está ahí, ¿no? En diferentes estadios y grados, la van a revisar igual. La clasificación de Wi-Fi, ¿ya? Avánzalo por favor, que es generalmente la que usamos un poco más ahora, ¿no? Y la Wi-Fi básicamente responde a un acrónimo, ¿no? De WUN, que es herida, úlcera en inglés, y de isquemia, ¿no? Y FI de food infection, ¿no? Infección del pie, ¿no? Entonces, en inglés, ¿no? Y la traducción, obviamente, que la conocemos. Entonces, esta clasificación de Wi-Fi valora esto, ¿no? Avánzalo, valora lo que es la herida, valora lo que es la isquemia, valora lo que es el cuadro infeccioso. Y avánzalo, por favor. Y con las valoraciones o los grados que se tienen, no, te ha sido mucho. Entonces, acá está, por ejemplo, los grados, ¿no? En función de lo que es herida, ¿no? Vemos un aspecto que es la úlcera o la herida misma y algo de gangrena, ¿no? Y va de grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, de acuerdo al compromiso que tengamos, ¿ya? Entonces ustedes también tienen que conocer esto, ir valorando, ¿no? Miren, como ejemplo, grado 0 de los estadios tempranos hasta grado 3, que son pues úlceras ya muy profundas, con compromiso incluso de de parte ósea, ¿no? Y puede acompañar de gangrena, ¿no? O sea, definitivamente estadios mucho más avanzados. Es bueno que lo conozcan, que sepan primero que hay varias clasificaciones y sobre todo la Wi-Fi, Wagner son las que más se usan, ¿no? Podemos tener un poco ya de conocimiento un poco ya más exhaustivo, ¿no? Avánzalo. En la parte de isquemia, acá es importantísimo lo que es el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo nos da el grado de isquemia, ¿no? Avánzalo, por favor, Milagros. ¿Ya? La isquemia nos da mucho, entonces isquemia, hay que medir el índice tobillo-brazo para poder ver si hay una isquemia leve, una isquemia moderada, una isquemia retroceder, por favor, o una isquemia severa. Ya esta vez es infección. Retrocede, por favor. Ya, índice tobillo-brazo, ya saben ustedes cómo se saca, y eso también lo vamos a ver en insuficiencia arterial. Ya, generalmente hay 3 estadios, estadio 0, 1, 2, 3, todo en función al índice tobillo-brazo, que nos da el grado de isquemia, ¿no? Generalmente hasta 0.9 se considera pues normal, menos de 0.9 ya podemos considerar que hay cierto grado de isquemia, y de acuerdo al índice tobillo-brazo, ya menos de 0.4 es algo ya severo, ¿no? Estadio 3, ¿no? Como ven acá en la tablita. ¿Cómo se saca? Midiendo la presión arterial, medida sistólica, ya en el tobillo, ¿no? Dividida, ¿no? Entre lo que es el brazo, ¿ya? Y de acuerdo a eso sacamos un cociente que lo vamos estableciendo según la tabla que tenemos acá, ¿ya? Avanza ahora sí. Lo que es la infección igualmente, ¿no? Infección del pie, tenemos que ver, ¿no? Avánzalo, por favor, Milagros. Avanza, por favor. Este ha sido al otro lado. Si te has avanzado mucho. Ya, acá igualmente, ¿no? Valorar si hay infección en la zona, ¿no? De acuerdo a los signos que uno tenga, el edema, la induración, el eritema, si es local, si es localizada, si involucra no solamente a piel, tejido subcutáneo, y conforme se va profundizando, ¿no? Ya obviamente tenemos ya mayor compromiso, mayor grado, ¿no? Como ven acá, ¿no? Y por ejemplo, acá es el tópico de infección de pie con otras clasificaciones, ¿no? Como la PEDI, sobre todo, ¿no? La SAT, que también hay correlaciones, hay equivalencias, ¿no? Y luego ya, obviamente, en los estadios más avanzados ya hay compromiso ya sistémico, ¿no? Ya hay signos de respuesta inflamatoria sistémica asociadas a cuadros sépticos, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que conocerlo y tenemos que valorarlo en un paciente. Avánzalo, por favor. ¿Ok? Y con eso se sacan los estadios, diversos estadios, para ver el pronóstico, ¿no? Como ven acá, el pronóstico, ¿cuál es el riesgo de amputación? Obviamente, cuando hacemos los grados más avanzados, va a haber mucho más riesgo de amputación que en grados más iniciales.
Para esto sirve todo esto, ¿ya? Igualmente acá también el beneficio de la revascularización también es, nos apunta mucho, nos da el pronóstico, sobre todo si tenemos pacientes con alto componente isquémico, ¿no? Todas esas clasificaciones nos da pronóstico. Se ha tratado de buscar una clasificación ideal. Todavía no se encuentra, pero más o menos hay algunas que se acercan un poco, ¿no? Porque lo importante de las clasificaciones es también manejar el pronóstico de la enfermedad, ¿no? El pronóstico del pie, ¿cuál va a ser? ¿Ese pie se va a amputar o no se va a amputar? ¿Ese pie va a ir bien? ¿No va a ir bien? Entonces, todo esto, todas estas clasificaciones nos sirven para poder valorar todo eso, ¿ya? Como mencionó acá su compañera que expuso, ¿ya? Avánzalo, por favor, avánzalo. Acá igualmente, bueno, igualmente para que valoren lo que les estoy diciendo, avánzalo, por favor. ¿Cómo va el riesgo de amputación, beneficio, de acuerdo a los estadios que tenemos? La clasificación SAT, igualmente, también todas las áreas que se involucran, ¿ya? Avánzalo. Después creo que habló de la clasificación PEDIS, igualmente. Se usan en algunos casos, pero realmente más la que se usa es la Wi-Fi y la Wagner clásica. Ya, avánzalo, igual léanlo, pero no significa que no van a leerlo, por favor, apréndanlo, véanlo, no vamos a revisar ahora, pero ustedes tienen que verlo. Ya, generalmente, miren, igual con lo que es la PEDIS, lo que tiene que ver lo que es la perfusión, la infección, ¿no? Y también, según los grados, se predice, ¿no? Cuál va a ser la necesidad de hospitalización en este paciente, ¿no? Va desde 0% hasta infección muy severa, pues con alta tasa de hospitalización, y también la predicción para amputación. Igualmente, ¿no? Cuando no hay infección, generalmente, pues el riesgo es muy bajo, y a mayor incremento, ¿no? Del grado de infeccioso, obviamente hay mucho más posibilidad que se ampute, ¿no? Es algo lógico, pero esto es ya algo objetivo para poder manejarlo y que generalmente se maneja en todos los consensos de diabético, en todos los grupos que manejan mucho esto para poder ser, para poder ver predicción en los pies diabéticos, ¿no? Avanza, ¿no? Avanza, por favor. Ok, diagnóstico, ya sabemos, bueno, obviamente tiene que ser un paciente pues diabético, hay que ver muchos factores de riesgo asociados, factores personales, factores, ¿no? Estilos de vida, hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, dislipidemia, también consumo de alcohol, la hemoglobina glicosilada, que es el valor, es lo que generalmente nos determina cómo va el control metabólico del paciente, no la glicemia, ¿no? Porque la glicemia, tú dejas de comer, te tomaste tu prueba y te va a salir normal, ¿no? Y muchos, y ya llegas a conocer todo, hasta algunos diabéticos son tramposos, ¿no? Ah, no, no como nada un día antes de mi control para que digan que estoy bien, ¿no? Pero la que no miente, la que da, porque evalúa generalmente el valor, te indica cómo ha ido un control metabólico de hace 2 meses, 3 meses, es la hemoglobina glicosilada. Si tienes una hemoglobina glicosilada más de 6,8, generalmente nos indica que hay un mal control metabólico. Ese paciente no se está cuidando su dieta, ¿no? Por más que tu glicemia te salga normal, ¿no? Entonces, eso es importante y eso, la evaluación también es importante porque si tenemos valores de hemoglobina glicosilada muy altos, ¿no? Quiere decir que el paciente va a tener un mayor riesgo, ¿no? En todas las complicaciones, incluidas del pie diabético, ¿no? Igualmente hay que ver si hay amputación previa, tenemos muchos pacientes amputados que a veces hay que volver a amputar, no volver a amputar, sino elevar el nivel de amputación, que también se produce cuando hay mucho descuido. Hábitos de higiene, igualmente autocuidado, el uso de zapatos, ¿no? Es importantísimo. La ortopedia en pie diabético es bastante importante, ¿no? O sea, dar la comodidad al pie cuando ya ha sido alterado, sobre todo los pies que son deformados, ¿no? Que tienen alteraciones en la pisada, hay toda una rama, ¿no? En las ortopedias, en las ortesis de pie diabético, zapatos especiales, y generalmente de acuerdo a cada persona, se individualizan, ¿no? Hay ortopedias que se dedican a eso, a elaborar zapatos de acuerdo a la necesidad de cada paciente. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Acá diagnóstico, ya hemos visto la úlcera neuropática, que ya hemos visto también, hemos hablado, cuáles las características de las úlceras, ¿no? De la úlcera neuropática, ¿no? Y igualmente de la isquémica, avánzalo, y de la neuroisquémica, ¿ya? Igualmente ustedes van a leer localización, cómo se ve, aspecto, la perfusión, sensibilidad en cada una de ellas, ¿ya? Avánzalo, por favor. ¿Ok? Avanza. La exploración física, igualmente, siempre examinar
ambos pies, ¿no? Si hay factores de riesgo, neuropatía, si hay isquemia, si hay ulceración, callos, igualmente, si hay algo infeccioso, si hay deformidades, si hay gangrena, si hay el famoso pie de Charcot. Todo esto es parte imprescindible de un paciente diabético, en el cual tenemos que evaluar todo esto y que sea nuestro basal para poder trabajar. Si tenemos algún factor de riesgo, en lo posible evitar pues que esto siga progresando. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Acá igualmente, riesgo igualmente de pie diabético, moderado o de alto riesgo, ¿no? Generalmente, igual, de acuerdo, presentamos las características y si tenemos un bajo riesgo, podemos hacer un control un poco más espaciado. Pero si tenemos un riesgo más alto, ¿no? Paciente, por ejemplo, con una neuropatía marcada o pulsos ya marcados o deformidad o una úlcera, ya el control tiene que ser mucho más estricto, ¿no? Porque obviamente que llegue pues a un estadio mucho más avanzado es mucho más posible, ¿no? Avánzalo, por favor. El paciente diabético en general tiene que ser siempre bien controlado, ¿ya? Bien controlado, bien evaluado para evitar complicaciones mayores. Acá su compañera mencionó lo que es métodos para evaluar el pie diabético, ¿no? Sobre todo la parte de sensibilidad, para ver la parte neuropática, ¿no? Acá vemos la prueba de monofilamento, cómo se realiza, cuándo se considera positiva, avanza la prueba de diapasón igualmente, ¿no? Donde también se valora cómo la parte sensitiva, la parte de la sensibilidad, y de ahí se va determinando, y si no, si se encuentra con estas pruebas, pues definitivamente no, nos dan que hay una neuropatía importante, comenzar a incidir ahí, y ahí viene la educación y el manejo integral, ¿no? Del cuidado del pie, del pie, del cuidado del calzado, ¿no? Para evitar justamente que progrese esto a mayor. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Exploración vascular, ya, lo que yo también les digo, ya creo que se me han cansado de escucharme, ¿no? Valoración de pulsos, siempre, pulsos desde arriba y hasta abajo. Generalmente los segmentos más afectados en los diabéticos es el segmento, sobre todo acá yo diría, discreparía un poco con lo que han mencionado, es la parte infrapoplitea. O sea, la parte poplitea y tibial es la parte más afectada en los diabéticos. Ya, por ejemplo, pulsos femorales generalmente hay, ¿no? Pulso popliteo hay. Pero lo que no, lo que se pierde, pulso pedio, pulso tibial posterior, ¿no? Eso es importante. Aparte de las características del pie, temperatura, y valorar la temperatura en todo el miembro, ¿no? Desde el muslo, pierna, tobillo, pie, ¿no? Y generalmente hay que evaluar, porque va cambiando, conforme va mayor compromiso isquémico, va cambiando la temperatura. Igualmente que la coloración, ¿no? Coloración donde es un color adecuado, donde es un color ya más pálido, donde es cianótico, ¿no? Donde hay una palidez, ¿no? Todo eso hay que evaluar, es importantísimo y justamente es el trabajo nuestro, ¿no? Nos dedicamos a eso, de la parte vascular para clasificar si es un paciente isquémico o neuropático, ¿no? Avánzalo, por favor, avancemos un poco más. ¿Ya? De acá, igualmente, las pruebas no invasivas, el índice tobillo-brazo, como ha mencionado ahí también su compañera, el ecodoppler arterial, que se puede hacer, y las pruebas ya más invasivas, ¿no? Como una angiografía o arteriografía, la angiotomografía, angioten o angioresonancia, igualmente. Aquí también lo vimos en la tarde, también lo vamos a ver cuando hagamos insuficiencia arterial. Hacer todas las pruebas para poder determinar si ese paciente tiene algún compromiso vascular, tiene algún compromiso isquémico, y si es tributario de qué tratamiento. Tratamiento quirúrgico, ¿no? De bypass, de revascularización clásica, revascularización endovascular, ¿no? Angioplastía, todo eso tenemos que llegar a una conclusión con todos los estudios que se realizan. ¿Ok? Muy bien, avánzalo por favor. Es importante siempre toda la evaluación vascular. Avánzalo. Lo fundamental, lo básico, es lo que hacemos nosotros, evaluación clínica. Evaluación clínica, pulsos, y luego el índice tobillo-brazo y el ecodoppler arterial. Si vemos que esto está normal, entonces hace un pie diabético neuropático. Si vemos que hay una alteración en alguno de ellos, sobre todo el índice tobillo-brazo que hemos visto anteriormente, ya podemos decir, no, sí puede haber hay una enfermedad, una insuficiencia arterial, ¿no? Y acá está el cuadro, como ven acá, generalmente lo normal que va de 0.9 a 1, hasta 1.2. ¿No? Menos de 0.9 ya podemos considerar que hay una insuficiencia arterial, que hay una enfermedad arterial, que puede ser leve, moderada o severa. Severa, índice de tobillo-brazo menor de 0.4, y ya isquemia crítica puede ser y probablemente va a requerir algún tipo de revascularización. ¿Ya? Avánzala, por favor. Acá igualmente vimos
siempre laboratorios, importantísimo, un hemograma, el bioquímico, ver la parte renal cómo está. Ya les expliqué la hemoglobina glicosilada, que también acá, para evaluar el grado de control metabólico. Cultivos, es importante siempre en pies diabéticos, sobre todo los que tienen pinta de infectados, los cultivos son importantísimos para poder ver qué antibiótico también vamos a poder administrar. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Perdón. A ver. Ok, muy bien. Exámenes de imágenes, ya hemos visto lo que es la radiografía, siempre para poder descartar osteomielitis y ver las deformidades que puede haber a veces en la parte ósea, ¿no? Pero generalmente tiene baja sensibilidad cuando no es muy, no nos ayuda mucho a veces en ciertas lesiones y podemos complementar con algún tipo de otro exámenes como una resonancia magnética que nos da mucho mayores, mejores imágenes, ¿ya? Avánzalo, por favor. Avanza, acá está la radiografía. Bueno, acá en algunas zonas puede haber afectaciones, ¿no? Para ver si hay gas en las partes blandas, para ver si hay un compromiso ya importante como una osteomielitis, ¿no? Para ver también igual si hay aumento de partes blandas, para ver igualmente si hay algún tipo de anomalía vascular arterial, polvos extraños igualmente, ¿no? O deformidades ya también de las partes óseas de los pies, ¿no? Se usa, sí, es parte, entra en el protocolo de estudio. Avánzalo. Avánzalo. Igualmente acá, para descartar pues, hay infecciones óseas, ¿no? Para ver si hay osteopatía diabética o no, neuroartropatía, artropatía de Charcot, ¿no? Las deformaciones. Se hace. Avánzalo. Y luego ya, después que hemos visto nuestro pie diabético, hemos clasificado, ver qué hacemos con esto, ¿no? Entonces, el tratamiento es importante desde estadios iniciales, como han mencionado, ¿no? Generalmente en estadios iniciales, estadios menos avanzados, el tratamiento puede ser tranquilamente llevado en forma ambulatoria. Acá depende mucho también la educación que demos a nuestro paciente, enseñar cómo se debe cuidar el pie, cómo se debe curar, cómo se debe lavar, cómo se debe limpiar, qué calzados debe usar, qué debe evitar, ¿no? Toda una serie de medidas, ¿no? Higiénico-dietéticas que llevamos nosotros para poder evitar mayores complicaciones, ¿no? Y obviamente, pues, conforme el tratamiento o la enfermedad avanza, los úlceras avanzan, ya pues a veces hay necesidad de hospitalizar al paciente, ¿ya? Entonces, acá Milagros mencionó acá un cuadro, ¿no? De grado 0, grado 1, grado 2, hasta grados más avanzados, ¿no? ¿En qué consiste, no? Grado 0, por ejemplo, que es una hiperkeratosis, los famosos callos, ¿no? ¿Cuál es la medida a tomar? Generalmente aplicar cremas humectantes, a veces limar un poco, ¿no? La zona de los callos, ¿no? Mantener limpia la zona, obviamente. Cuando hay deformidades, igualmente, usar plantillas ortopédicas, ya le he dicho, calzado ortopédico para redistribuir, ¿no? En la presión plantar, ¿no? Porque al aumentar la presión plantar en un punto, ¿no? Esto conlleva que haya mucho más rápido la aparición de una úlcera, ¿no? Todo esto es el manejo, ¿no? Manejo desde estas etapas iniciales. Igualmente, la uña encarnada, igualmente, cortarla, ¿no? O limarlas, dependiendo de lo que más o menos manejemos. Evitar que se encarne la uña, si no, eso también inmediatamente es un desencadenante de un proceso infeccioso que va a conllevar pues, a la aparición de un pie diabético más complicado. Cuando ya la úlcera comienza a aparecer, ¿no? Grados iniciales, igualmente, ¿no? Como tiene que lavarse con suero fisiológico, algunas soluciones también son generalmente, o algunos parches, pero generalmente no se usan muchos, ¿no? Igual como le decía, ¿no? Hay muchos parches, hay muchos productos, algunos mejores que otros, otros que son la maravilla, pero manteniendo una úlcera limpia, ¿no? Con agua y jabón, que es lo más elemental, ¿no? Muchas veces conseguimos cerrar estas úlceras. Ya cuando tenemos grados más avanzados, como una úlcera profundas, ya hay que hacer ya un curetajes, ¿no? Curas, ¿no? Ya no, el paciente mismo ya no solo realizado, sino ya un médico intervenir, hacer curas en cama, ¿no? Curas poco profundas y curas quirúrgicas también ya en casos más extremos. Y acá también ya acá asociar ya tratamiento sistémico, ¿no? Antibiótico generalmente, ¿no? Sobre todo cuando hay signos de infección. Y grados ya mucho más avanzados, ¿no? Que lleva pues zonas amplias de celulitis, osteomielitis o pacientes sépticos, ya ahí cambia la cosa. El manejo ya es hospitalario, ¿no? Hay que hospitalizar al paciente, hay que dar muchas veces el tratamiento sistémico, antibiótico, endovenoso, parenteral,
ya curas quirúrgicas, ¿no? Ya no solamente curas en cama, sino curas quirúrgicas, entrar a debridar tejidos. Todo tejido necrótico, desvitalizado, tiene que ser debridado, no se puede dejar, hay que sacarlo, si no, eso nunca va a cerrar. ¿Ya? Ese es algo importante que tener en cuenta. Y en casos ya pues muy extremos, de compromiso ya mayor, de gangrena, con compromisos osteomolitis, gangrenas ya extensas, pues el último eslabón, el último camino, que sería la amputación, ¿no? Avánzalo, por favor. Avánzalo, avánzalo. Ok, acá tratamiento hospitalario, ya les he mencionado, cuidados locales de la úlcera, tratamiento de descarga, es todo lo que decía el calzado, las plantillas, restituir la perfusión en los casos que se necesita. La revascularización, generalmente en isquemia crítica, de pacientes con índice de vibración menos de 50, 0.5, 0.4, ¿no? Probablemente hay algo vascular que hacer, ¿no? Y para eso nos sirve nuestros exámenes, ecodoppler inicialmente, angiografía, arteriografía, angioten, ver las lesiones, dónde están las lesiones obstructivas, ¿no? Mayores de 70% ya les he dicho, y planificar lo que es obviamente la revascularización, ¿ya? Si vemos que la cosa no va bien, lastimosamente podemos acabar en amputaciones, ¿ya? Igualmente las infecciones, tratar siempre con una buena curación, limpiar, debridar, eso les repito porque es importante y a veces no se hace, ¿no? Y generalmente a veces los dejamos, que el interno limpie, que el interno haga y a veces el interno no sabe, ¿no? O sea, yo puedo confiar en una curación a un interno, a un residente, pero yo primero tengo que enseñarle, ¿no? Igualmente, así como yo les digo a ustedes ahora, ¿no? No le voy a decir ya, bueno, obviamente les digo, es parte de la experiencia, pero al momento de la práctica tengo que enseñarles, ¿no? Porque ustedes, bueno, me extrapolo, ¿no? Cuando sean internos, ¿no? Y les digan, pues cura, ¿no? Y a veces ustedes no tienen la noción de cómo curar, ¿no? Eso es también nosotros, como ya médicos que tenemos más experiencia, tenemos que enseñarles, ¿no? O sea, no es que si curarás pues a tu criterio, ¿no? A como crees, ¿no? Pero no, hay formas de curar. Y acá viene, desde ahí viene la importancia, porque si uno cura sin curar realmente, sin debridar realmente, sin limpiar todo lo que debía debridar, pues es una curación que no va a tener mucha utilidad y más bien al final va a complicar más, ¿ok? Es importante siempre debridar todo el tejido necrótico, dejar las bases de las úlceras limpias, granulosas. Si sangra, no se asusten, que sangre es bueno. No toda úlcera que sangra, de verdad es buena porque quiere decir que tiene sangre, ¿no? Que está llegando a la zona y tiene muchas chances de curación. Pero una úlcera que no sangra, una úlcera pálida, blanca, probablemente es una úlcera con muy pobre pronóstico, mejor dicho. Cuando las infecciones son más extensas, más profundas, ya vienen las curas quirúrgicas, ¿no? Porque cosas que no se pueden hacer en la cama del paciente, uno, porque puede presentar dolor, y otro, porque no tenemos todo el aparataje necesario para poder hacer una cura quirúrgica. Muchos de los pacientes, y eso hacemos con nuestros pacientes, les comento, programamos curas quirúrgicas, generalmente los traumatólogos, entrar, debridar, llegar a la parte más profunda, si hay lesiones, si hay tejido desvitalizado, necrótico, incluso hasta con hueso incluido, hacer microamputaciones, ¿no? De remover todo el material necrótico, porque si no, eso nunca va a tener un buen pronóstico, ¿ya? Avánzalo, por favor, eso generalmente lo hacemos ya en el hospital, avánzalo. Cuidado local de la úlcera, igual, inspección periódica siempre, ver cómo está avanzando, patología subyacente, igualmente si hay exudado, tenemos que dar un adecuado tratamiento local desde cuando no haya úlcera, desde tejidos hiperqueratósicos, callos, hasta cuando hay las úlceras, comenzar a tratar siempre. El cuidado local es importantísimo. Debridar la úlcera, el callo, generalmente no tratar de usar muchas soluciones, ¿no? A veces, como por ejemplo las yodadas, porque pueden causar más daño a los tejidos, generalmente hay parches especiales, pero el agua y jabón es fundamental, ¿no? Con eso prácticamente podemos mejorar mucho. Acá mencionó su compañera la presión negativa, ¿no? Presión negativa es, hay sistemas de vacío, ¿no? Sistemas de aspiración que podemos usar para poder conseguir una mejor granulación, que se usan. Ya cuando son úlceras tórpidas, que no progresan bien, podemos usar los famosos sistemas BAC, si ustedes alguna vez han escuchado, que son sistemas al vacío, que son como placas que se colocan conectados a unos dispositivos, a un motorcito que va a succionar. Y eso va a hacer que granule poco a poco, ¿no? Las úlceras son terapias que se han visto que tienen utilidad y se aplican muchas veces, ¿ya? Avánzalo, por favor. Creo que acabamos, o ya, igualmente, ¿no? Igualmente acá
Para úlceras no infectadas, tener apósitos se puede usar. Se puede usar apósitos ya impregnados de ciertas sustancias que pueden ayudar a poder granular los tejidos. ¿No? En conclusión, todo lo que se puede usar, hay muchas terapias que se están ensayando, algunas con mejores resultados que otras, por ejemplo, el ozono, ¿no? Acá oxigenoterapia sistémica, acá se incluye la ozonoterapia, ¿no? O se incluye la cámara hiperbárica, ¿no? Todas esas cosas pueden tener resultados en algunos casos bien buenos, en otros no tanto, ¿no? Se puede ensayar. Hay muchas cosas que trabajar para poder mejorar, ¿no? Tratar de poder cerrar una úlcera, ¿ya? Y, igualmente los injertos, ¿no? Que pues los injertos que hay membranas especiales que son como piel, que pueden coberturar, ¿no? O también injertos mismos del paciente, autoinjertos, ¿no? Una serie de cosas se pueden utilizar, pero obviamente es un trabajo, como lo vuelvo a repetir, conjunto, multidisciplinario y sobre todo una úlcera que tiene que estar libre de infección. Si queremos poner un injerto, ya me imagino que ustedes también estoy en plástica, en cirugía plástica, un injerto nunca puede ir en un tejido infectado. Si el tejido está infectado, eso pues nunca va a pegar. Tú le puedes poner el mejor injerto, pero a la hora de la hora va a terminar perdiéndose. La limpieza local, mantener un tejido sin infección es fundamental para una cobertura espontánea o para una cobertura con un injerto. ¿Ya? Es muy importante tener ese punto en cuenta. Avánzalo, por favor. ¿Ok? Muy bien, el control metabólico es importantísimo, ya hemos visto, sobre todo derivados en el control metabólico con hemoglobina glicosilada, tratar igualmente la parte nutricional, el edema si está presente, educación es también fundamental, ya les he dicho esto, la educación en pacientes diabéticos y en pacientes con enfermedades crónicas son fundamentales. Si el paciente no se cuida como debería, pues lastimosamente su pronóstico va a ser pobre. ¿Ya? Avánzalo, por favor, creo que con esto acabamos. Avánzalo. Las complicaciones, ya sabemos que puede ser complicaciones isquémicas severas, sepsis, hay sepsis por pie diabético. Hace alguna semana se tuvo que amputar a una persona, una paciente que estaba séptica, que tenía pues un pie ya con exposición de tendones, osteomielitis, con una secreción purulenta clarísima, con un olor severo, ¿no? Mal olor, y que la señora ya estaba pues séptica, ¿no? Entonces, la sepsis es una complicación importante que puede incluso comprometer la vida de la paciente. Igualmente la gangrena, ¿no? O sea, la sepsis es ocasionada por la gangrena, pues ya cuando es extensa, ¿no? Y prácticamente cuando ya no se puede hacer nada, lo único que nos quedaría es amputar, ¿no? Porque si no amputas, ¿no? Por más que la persona, pues no, bueno, es algo que la persona no quiera, ¿no? Pero hay que decirle, ¿no? Si no amputas, la persona se puede hasta morir, ¿no? ¿Por qué? Porque la sepsis te puede llevar obviamente a un shock séptico, a complicación y a depresión cardíaca, depresión de todo el sistema y obviamente ya una falla multiorgánica que conlleva pues a la muerte, ¿ya? Todas estas complicaciones, como mencionó acá Milagros al final, son prevenibles con un adecuado manejo, ¿no? El manejo hay que evitar amputación, pero hay que evitar en lo posible la aparición de las úlceras. Hay mucho trabajo que hacer y cuando ustedes, también igual en la especialidad que les toque a que hagan, ¿no? Siempre van a encontrar esto, ¿no? Y tienen que trabajar mucho, los médicos en general tenemos que trabajar mucho desde el punto de vista educativo para evitar todo este tipo de complicaciones, sobre todo a nivel de los pies diabéticos que estamos conversando. Avánzalo, por favor, creo que con esto acabamos. ¿Ok? Con esto sí, acabamos. Gracias, bueno, por la atención, las expositoras, igualmente felicitaciones, igualmente que las expositoras de la tarde. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, el resto de la audiencia, por favor, para poder tratar de resolver en estos minutos que nos quedan. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Espero que haya podido quedar más o menos claro estos temas, no son temas que van a haber siempre y que tenemos que estar siempre ahí con toda la predisposición, porque hay que tener mucha constancia en esto. Los pie diabéticos son bien difíciles de manejar y si no tenemos constancia, lastimosamente los podemos perder. ¿Ya? Muy bien, ojalá que hayan podido pues sacar provecho a lo que hemos expuesto tanto en la tarde como ahora. Son temas muy importantes que tenemos que manejar. ¿Ok? Bueno, agradeciendo la atención de la audiencia y reiterando las felicitaciones a las expositoras tanto de ahora como de la tarde, creo que ya acabamos por hoy. ¿Ya? Muy bien, entonces ya quedamos para coordinar la siguiente clase